En este video vamos a estar usando Drum Sampler, un sampler compacto que va a incluir la versión 12.1 de Ableton, que va a reemplazar a Simpler en lo que es el contexto de Drum Racks, ¿sí? Así que vamos a ver qué nos ofrece y con qué nos vamos a encontrar. Nos vemos ahí. Bien, ya tenemos cargado Drum Sampler, vamos a pasar a investigar un poco de qué va. Lo primero que vemos es que es un sampler el que va a tener que alojar un sonido para poder sonar, si no, no va a tener sonido. Así que vamos a buscar un sample. Por ejemplo este, lo vamos a cargar, ¿sí? Cuando lo cargo está en una pista MIDI claramente y lo puedo tocar de manera cromática, ¿sí? Vamos a ver qué controles tiene. ¿Sí? Tiene los controles de Start, que sería desde donde va a comenzar a sonar este sample cuando yo lo ejecute, lo presione, digamos, la nota, el largo que va a tener, ¿sí? Y la ganancia. Bien, abajo vamos a encontrar una envolvente de amplificador, ¿sí? Que va a contener un ataque, ¿sí? Que va a decirnos en milisegundos cuánto tiempo va a tardar en llegar a su volumen máximo. Así que a medida que subamos esto, el sonido va a ser más suave en su inicio. Hold es como una especie de sustain, ¿sí? Va a definir el tiempo que el nivel de la amplitud se va a mantener en su máximo, ¿sí? Y el decay, que es el tiempo que se va a necesitar para bajar del máximo al nivel de cero, ¿sí? Luego tenemos controles de pitch que nos van a permitir cambiar la altura tonal de nuestros samples y un detune, ¿sí? Que vamos a poder afinar en centésimas de tono, ¿sí? Luego tenemos dos modos. El modo gate, que me va a permitir hacer que el sonido suene solo mientras tengo la tecla presionada o mientras haya una nota MIDI, ¿sí? Que esté debajo del cursor. O el modo trigger, que me va a permitir disparar y no importa cuándo yo suelte la tecla, va a seguir sonando el sonido, ¿sí? Es más o menos parecido al modo one shot de lo que es el Simpler, ¿sí? Yo igualmente le veo un parecido más bien a lo que sería uno de los slots de Impulse, ¿sí? Este sampler de batería de Ableton tan ya legendario, que se usa bastante poco. Lo veo más bien como eso, tiene casi los mismos parámetros. De hecho tiene este parámetro que es muy interesante, que es el efecto, ¿sí? Que se le puede aplicar a este sonido. Que en principio el primer efecto que se le puede aplicar es el stretch, ¿sí? Que refiere al warp, ¿sí? o al estiramiento del tiempo. Y fíjense que es un control muy similar al que trae, como les decía, Impulse. Pero en este caso vamos a tener varios tipos de efectos, ¿sí? No solo el stretch para estirar el tiempo, sino modo loop, modo de envolvente de pitch, modo punch, modo 8 bits FM, modulación de anillo, un suboscilador que se le va a poder sumar y también ruido, ¿sí? Vamos a probar algunos de ellos, por ejemplo el ruido. Vamos a probar, por ejemplo, el punch. Que es más bien como para modificar la pegada. ¿Sí? Para la transiente. Vamos a probar el que es 8 bits. ¿Sí? Son tipos de efectos que se le pueden aplicar a cada uno de los sonidos, digamos, de cada uno de los drum samplers, ¿sí? Luego tenemos un filtro,
para filtrar frecuencias, ¿sí? En este caso tenemos un pasabajo que seguro está en 12 decibeles por octava, y este por 2 debe estar en 24 decibeles por octava, y tenemos un pasalto también de 24 decibeles por octava, y este que es un filtro campana. ¿Sí? Filtro pasabajos, resonancia, y a la inversa filtro pasaltos. Luego tenemos un volumen, ¿sí? Para controlar, un paneo, ¿sí? Este parámetro que nos va a permitir modificar el volumen mediante la velocity. ¿Sí? Sí, mientras yo toque más suave mi controlador, va a sonar más suave o más bajo el volumen, ¿sí? Si lo bajo y lo pongo en 0, siempre va a sonar a este volumen, que sería 12 decibeles. Y a medida que lo suba, la diferencia entre el volumen máximo y mínimo va a ser cada vez más lejana. Aparte tenemos una modulación más que podemos aplicar mediante velocity o mediante el slide. Esto sería como el origen de la modulación, ¿sí? Entonces podríamos controlar, por ejemplo, el filtro también mediante la velocity. Fíjense, cuanto más fuerte presión o más velocity, más se cierra el filtro hacia los agudos, en este caso porque hay un pasaltos, y a medida que bajo la velocity, ¿sí? Suena más grave. Tiene valor obviamente negativo y positivo, ¿sí? Es un dispositivo realmente muy simple que me brinda las opciones básicas para lo que es un one shot de en general una batería, ¿sí? Algo que sea más rítmico. Aunque podríamos usarlo, ¿por qué no?, con cualquier tipo de sample y probar sus efectos y usarlo como un instrumento, digamos, en sí, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que es un instrumento o un dispositivo monofónico, ¿sí? Es, como les digo, un símil a lo que es un simpler en el modo one shot o un canal de lo que sería Impulse, ¿sí? Así que es muy rápido e intuitivo su uso. Les decía al principio que viene a reemplazar a Simpler en lo que es el contexto del drum rack, ¿sí? Y lo vamos a ver un poco. Si yo cargo un drum rack, ¿sí? Y en general cargo un sample, por ejemplo, este sample, ¿sí? Si lo cargo, lo que va a suceder es que cuando lo cargue en el drum rack, este sample se va a cargar en un simpler en el modo one shot. Ableton 12.1 nos va a permitir cambiar este comportamiento, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, cargo un drum sampler en un slot, me va a permitir hacer clic derecho y guardar como pad por defecto, ¿sí? Así que ahora cuando cargue un sample, se va a cargar con directamente drum sampler, ¿sí? Fíjense, se carga directamente en drum sampler. Así que de alguna manera viene a reemplazar a Simpler en lo que es el contexto de drum racks. También vamos a poder ver que si vamos hacia Instrument vamos a poder encontrar varios presets ya cargados, ¿sí? Y estos presets no están más que en drum racks, ¿sí? Si yo lo cargo, por ejemplo, en esta pista, fíjense, es un drum rack que contiene cada uno de sus elementos cargados en un drum sampler. Así que, bien, hasta aquí Drum Sampler. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, no olvides darle me gusta, compartirlo, y si querés comentar, tenés la caja de comentarios donde podés dejar lo que quieras. Así que nos vemos en el próximo video. Mucha suerte.